en esta preciosa mañana. Estamos agradecidos con el Señor porque Él es bueno. Voy a pedirle a los niños que pasen a sus clases. We're going to ask the youth, the kids to go to their classrooms. Bienvenido a la casa del Señor. Dios le bendiga. Nos da mucho gusto verle. A la familia Higuera, bienvenidos. Mari, don Alfredo, bienvenidos a la casa del Señor. A cada uno de ustedes que están aquí con nosotros. A Nubia le damos también la bienvenida en esta mañana. Es maravilloso estar en la casa de Dios y poder presentarnos delante de Él para compartir su palabra. Y mientras estábamos adorando, yo le decía, Señor, que pueda ser un instrumento de honra, que pueda presentar tu palabra conforme a tu perfecta voluntad, y que sea tu palabra ministrando los corazones y que sea el Espíritu Santo dirigiendo nuestros corazones. Así como está, quiero invitarle en esta mañana a abrir la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 1 al 7. Bendecimos esta palabra anhelando en nuestro corazón el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y dónde vamos a concentrar nuestros pensamientos? En esta mañana se encuentra en el versículo 7. Preste atención. Mire, todo ha ido encajando. La lectura de la palabra, que tiene que ver con el perdón, que tiene que ver con reconciliación. Los cantos han encajado perfectamente porque dice la Escritura en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Bendecimos esta palabra. Que caiga aquí en nuestro corazón, que ministre en nuestra mente. Una de las películas más famosas, más vistas en los últimos tiempos y que fue dirigida por un actor y fue producida por él mismo, es La Pasión de Cristo. Millones de personas, cuando esa película salió, estaban con expectativas de lo que el director y productor iba a presentarle a la humanidad. Mucha gente estaba en shock, yo fui una de ellas. Yo no pude llorar cuando vi esa película porque yo estaba así de aquello que no podía comprender. Así como que como que no me caía, como quien dicen, el chubasco o el 20 de lo que era esa película. Muchas personas empezaron a escribir, a mandar mensajes diciendo, ¿cómo es posible que a la cruz llevaron a un hombre inocente? Pues yo tengo noticias que usted también ya conoce. Es una historia verídica porque hace 2000 años y un poquito más, un inocente, dice la Escritura, fue llevado a la cruz. Por eso he titulado este sermón, El precio del perdón. Hace como un par de semanas yo meditaba en este pasaje y lo compartía un poco con los chicos en inglés, con los muchachos en inglés, pero en realidad yo me estaba preparando con esta palabra para un grupo de personas en español. ¿Sabía usted que solamente en Cristo Jesús el hombre, la mujer puede alcanzar redención? ¿Y qué es redención? Cuando hablamos de redención, muchas veces esta palabra redención, redimir o canjear son palabras que nosotros vemos en las vidrieras. Usted ha visto que dice, vamos a redimir sus cupones del WIC, vamos a redimir sus botellas, sus botes. Usted tráigalos y les vamos a dar unos cuantos centavos. Redimir también tiene que ver con esos... ¿cómo se llama? Y que yo caí allí con el banco, ¿no? Que le ofrecen a uno, mire, si usted se pasa con nosotros y usted abre una cuenta de cheques, le ofrecemos muchos puntos, le ofrecemos una tarjeta de crédito vacía, 0 intereses por 1 año, pero después el 24 y hasta el 37%. Pero usted puede redimir sus puntos, porque por todos los puntos que usted vaya acumulando, después usted se puede comprar gasolina,
Tina, usted se puede ir donde la tía Macy, donde la prima Marshall, puede llegar incluso donde la casi hermana, la Ross, ¿verdad? Allí. Entonces uno dice, uno cae, ¿cierto? Y uno dice, bueno, pues si yo abro una cuenta de cheques con ellos y me están diciendo que me van a redimir todos esos puntos por cosas que yo después puedo cambiar, pues nos pasamos, ¿cierto? Pero yo le quiero hablar en esta mañana de lo que es la redención. Y dice la Escritura, en quien tenemos redención primeramente por su sangre, el perdón de sus pecados según las riquezas de su gracia. La palabra redención que encontramos en el libro de Efesios es una palabra de raíz griega que significa de la manera más sencilla. Solo 2 veces voy a usar la palabra raíz griega, porque no me quiero meter por acá ni con los maestros de griego que nos estén de pronto viendo y digan, pues ¿qué sabrá ella de griego? No, casi nada. Pero fíjese, buscando por allí, Barclay, John Stott, de esos grandes teólogos, y yo estaba buscando en realidad, bueno, ¿y qué significa la palabra redención? La palabra redención de la forma más sencillita va así, es la de alguien que va al mercado a comprar un esclavo que se encuentra en problemas muy serios para después liberarlo. Así de sencillo. Y lo cierto es que así fue como Jesús fue al mercado de los esclavos para comprarlo a usted, y no para dejarlo en esclavitud, pero para hacerlo libre. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que tanto usted como yo y los que nos están viendo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hace mucho tiempo yo leí una historia y me gustó, y es la historia de un padre y un niño. Dice esta historia que el papá y el niño se dispusieron a construir un carrito, y el niño siempre estaba esperando a su papá que llegara del trabajo, y después de que cenaban, entonces ellos se ponían en el garage a construir aquel carro. No tenían las herramientas de ahora, por lo tanto había que cincelear, por lo tanto había que cuchillar por ahí la madera. Poco a poco fueron creando aquel carrito que se vistió de colores hermosos, y el niño le dijo, papá, le quiero poner nombre al carrito. Entonces el padre le dijo, ¿y cómo le quieres poner? Bueno, le dijo, le vamos a poner el Tepeyac, porque algún día él va a poder decir, yo también fui joven. Entonces un día el padre y el hijo se fueron a la montaña, y mientras el padre estaba en la montaña haciendo algunas cositas, el niño desde la cima de la montaña dejaba ir el carrito y lo dejaba ir cuesta abajo, y aquel era un disfrute a la vista de los ojos del niño. Hasta que un día, dejando ir el carrito por la cuesta, el carrito se perdió de la vista del niño, no lo pudo encontrar. El niño estaba muy triste porque habían hecho un esfuerzo grande en tallar aquel carro pequeño. Él lo sentía que era parte de él. Pasadas las semanas, un día el chiquito pasó por una vidriera o un aparador. ¿Y qué cree? Allí vio su carro y entró allí donde estaba el señor y le dijo al vendedor, oiga, ese es el carro que mi papá y yo hicimos, ¿me lo puede entregar? Y el dueño del establecimiento le dijo, lo siento mucho. Tú lo perdiste y ahora es mío. Pero tú lo puedes volver a recuperar, pero te costará $50. Entonces el niño dijo, ¿cómo podré recuperar mi carro? Y se dispuso a hacerle mandados a los vecinos, se dispuso a vender botes, y cuando reunió los $50 fue donde el dueño del establecimiento y le dijo, señor, aquí están sus $50, ¿me puede usted dar mi carrito? Y entonces vino el hombre y le entregó el carrito. Pero esto es lo que pasó. Cuando el niño salió del establecimiento, se dijo para sí, viendo aquel carrito, un día te hice, un día te perdí, pero ahora te he comprado de nuevo. Que no es exactamente lo que Jesús hizo con nosotros, porque mire, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno buscó por su camino, pero en la cruz del Calvario Jesús derramó su sangre para perdonarnos de toda maldad. Que no fue así como Jesús hizo. Por eso es que la redención del hombre se asemeja a la justificación.
Cuando hablamos de justificación, en Cristo Jesús somos justificados, porque nos presentamos delante de Dios como personas pecadoras, pero en Él somos declarados justos, somos perdonados. La redención se asemeja también al perdón, y el perdón es cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un joven se presenta delante de Dios, pero la deuda de su pecado ha sido cancelada, ha sido despedida para siempre. Cuando hablamos de la redención también hablamos en comparación a la adopción. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios, fuimos adoptados, pero después nos convertimos en hijos delante de Dios. Aleluya, cómo me gusta esa palabra. Que ya no soy un extraño delante de Dios, pero que ahora soy hija, pero que ahora yo me siento con algunos privilegios de poderme acercar al trono de su gracia y alcanzar el oportuno socorro. Que yo puedo venir delante de su presencia en este altar y decirle: papá, porque tú y yo nos conocemos, es que me siento con el derecho de poder hablar contigo, porque así dice la Escritura, que tenemos ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. No todos tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Muchas gracias, pianista. No todos tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios, pero la oportunidad está abierta para todos. ¿Sabe que cuando vemos la Escritura y vemos hombres y mujeres que erraron al blanco, por lo menos voy a mencionar dos de ellos? Y usted sabe que a mí me encanta mucho hablar del rey David. Y el rey David dijo en el Salmo 32: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no le tome en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué maravillosa es su palabra. Dichoso el hombre a quien se le perdonan sus transgresiones y sus pecados. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que donde hay remisión de pecados, Dios no se vuelve a acordar de ellos. Ya fue ofrecida la ofrenda, ya fue pagada en la cruz del Calvario. Por supuesto que tenemos un enemigo que se encarga de recordarnos y de vez en cuando nos usa a nosotros para recordarle a otros lo mal que han hecho. Pero Dios no se acuerda, jamás. En 2 de Samuel, capítulos 11 y 12, hay un pasaje un poco oscuro, un poco penoso. El del rey David. Se equivocó, falló, le fue infiel a Dios, cometió adulterio. Y dice la palabra de Dios que este hombre, cuando se dio cuenta de su pecado, sintió mucho dolor en su corazón. Sintió que su corazón y su vida misma se habían acabado. Y en el Salmo 51, que ahí me gusta porque ahí es como que él narra su propia condición, este hombre comienza pidiéndole a Dios compasión. ¿Cómo necesitamos la compasión de Dios? Y muchas veces necesitamos la compasión de la gente. Muchas veces necesitamos la gracia delante de los hombres. Siempre le he dicho a mi Señor: Padre, en todas las veces que me he equivocado, y vaya que apenas hace unos minutos me volví a equivocar, siempre le digo a mi Señor: papá, por favor no le hagas recordar al hermano donde me equivoqué, pero permíteme a mí ir y pedir perdón. Y la Escritura en el Salmo 51 me encanta cómo comienza David diciéndole: Señor, lávame, purifícame. Y luego le añade a Dios: porque tú, oh Dios, no desprecias un corazón contrito y humillado. Porque de verdad, hermanos, Dios, qué Dios tan maravilloso el que usted y yo tenemos. No se compara con otros dioses. Este es el Dios eterno, el Dios maravilloso, el que si nos acercamos, Él se acerca a nosotros. Al que buscamos, Él nos busca. El que si nosotros nos volvemos a Él, Él se vuelve a nosotros. No como el ser humano, que si nos acercamos nos dan la espalda, que si tocamos nos cierran la puerta. Este Dios maravilloso abre puertas, abre caminos, endereza senderos. Este Dios que usted y yo conocemos hace de nosotros un vaso de honra. Nos hace aceptos en el amado. En el Nuevo Testamento, la Escritura nos enseña que en la última cena de nuestro amado Señor, un día cuando vayamos a Israel,
don Alfredo y María, cuando vayamos a Israel un día, vamos a estar en el aposento alto donde Jesús tuvo su última cena. A mí me tocó mucho mi corazón, porque muy cerquita de ahí está la tumba del rey David. Y cada vez que yo llego a Israel, hay lugares específicos donde yo quiero estar a solas con Dios para ser ministrada. Ustedes que, hermana Mónica, que estuvimos por allá, y algunos otros hermanos, para mí estar en la tumba del rey David es recordarme a mí misma que este hombre pecador alcanzó la gracia y el perdón de Dios. Por lo tanto, yo puedo también alcanzar gracia y perdón delante de Dios. Pero mire esta escena, en la última cena, allí en el aposento alto. Dice que los discípulos comenzaron a argumentar entre ellos quién iba a ser el que iba a estar, como quien dicen, en primer lugar. Pero Jesús les da una enseñanza de vida a estos hombres y les dice que en su reino lo más importante no es quién es primero, sino quién es aquel que sirve. Así es que Jesús les enseña a seguir su ejemplo. Pero de allí Jesús hace algo y se pasa a hablar así directamente con Simón. Y le dice: Simón, Simón, mira, le dice, que Satanás ha pedido permiso. Preste atención a esto. Mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Yo no sé si usted ha visto los trigales en la televisión o cuando va a sus países. Cuando sopla el viento, el trigo se mueve para acá y para acá. Entonces Jesús usa esa metáfora para enseñarles a ellos que así iban a ser zarandeados por Satanás. Pero Jesús viene y le dice a Pedro: pero yo, Pedro, he orado por ti, le dice, para que tu fe no falle y que cuando tú, porque algunas veces leemos la escritura y la pasamos muy así de repente, para que cuando tú hayas vuelto a mí, porque Dios conoce todas las cosas. Dios sabía, Jesucristo sabía lo que se avecinaba. Jesucristo sabía que al atardecer Él iba a estar haciendo cosas que no quería, pero que en su carne las hizo. Y entonces viene Jesús y le dice: y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y Pedro, y no sé por qué todos voltean a ver para allá, pero no es así. Todos voltean a ver, es que se parece a Pedro y que no sé qué. Mire, este hombre es maravilloso. ¿Por qué quiero hablar de Pedro y por qué hablé de David? Porque generalmente nos enfocamos en los errores como el que cometió David. Pero si usted lee la escritura y mira lo que hizo Pedro, usted conoce la historia. Entonces viene Jesús y le dice a él: oraré por ti para que tu fe no falle. Entonces Pedro le dice: maestro, maestro, pero si yo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo y aún hasta la muerte. Entonces Jesús, de manera magistral, llena de amor, le da una palabra profética y le dice, porque sabía lo que acontecería: ah, mi querido Pedro, tú me negarás. Y así pasó. Así dice la escritura, que cuando llevaron a Jesús delante de los magistrados, ¿qué aconteció? Y le preguntaron a Pedro si él andaba con eso, con el maestro y todos esos, los de Galilea. Dice la palabra de Dios que Pedro negó a Jesús por 3 veces. Jesús lo sabía. Lo que creo que Pedro no sabía es que más adelante él sería uno de los pilares de la iglesia. Por eso es que cuando Jesús resucita y le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? La palabra de Dios dice que Pedro por 3 veces le dice: te amo, tú sabes que te amo. Y Jesús le da una encomienda diciéndole: Pedro, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, apacienta mis corderos. La semana pasada vimos a un hombre transformado en el libro de Hechos, cuando el pastor predicaba que cuando Pedro y Juan iban al templo, allí en la puerta, la hermosa, vi un hombre cojo de más de 40 años. Entonces este es un hombre transformado por el poder de Dios. Pero a donde yo quiero llegar es que los grandes hombres de Dios que se han equivocado y han buscado a Dios, Dios nunca les ha dado la espalda.
Aleluya, sino todo lo contrario, los convierte en vasos de honra y los empodera aún mucho más. Por eso es que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. No porque era un hombre que no se hubiera equivocado, pero es que Dios conocía el corazón de este hombre. Oh, aleluya. Amada iglesia, en Cristo Jesús hemos sido reconciliados con Dios. Nos presentamos como enemigos, pero Jesús nos hizo sus amigos. Por eso el libro de San Juan, cuando le está hablando con los discípulos, les dice: pero ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ahora les he llamado mis amigos, porque todas las cosas que escuché de mi Padre se las he dado a ustedes a conocer. Ciertamente nos presentamos como esclavos, pero recibimos libertad en Él. Por eso el libro de Efesios 1:7 una vez más vuelve a decir: en Cristo Jesús tenemos redención, a través de su sangre, el perdón de los pecados, de acuerdo a las riquezas de su gracia. Entonces quiere decir que ese cielo está lleno de riquezas de gracia para sus hijos. Se nos olvida que el cielo está lleno de riquezas y que no son para los ángeles, sino para sus escogidos, para sus hijos. Y no estoy hablando del don de la prosperidad, que tiene que ver tanto con las finanzas. Estoy hablando de esas riquezas espirituales que usted dice: antes era así, pero ahora, cuando tuve ese encuentro con el Señor, Dios comenzó a hacer cosas maravillosas. Yo le pregunto en esta mañana: ¿quién es su redentor? Jesús es el único redentor de la humanidad. Y la Escritura dice: porque no hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, de acuerdo a la riqueza de su gracia. En Cristo Jesús encontramos redención. ¿Por qué, Nereida? Número 1, porque nos perdonó. Número 2, Karina, porque derramó su sangre. Número 3, porque Él resucitó de los muertos. Así es de que si Jesucristo es mi redentor, nosotros somos los redimidos, redimidos con su sangre preciosa. Él es el redentor, nosotros los redimidos, pero se pagó un precio. Y el precio fue alto. Nadie más podía ir, ninguna persona, ni con buenas intenciones, ni con dinero, ni guapo, ni blanco, ni otro color, podía ir al mercado de los esclavos, comprarlo para darle libertad. Solamente Cristo Jesús podía hacerlo. Por eso el Evangelio de Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe que redención y perdón van de la mano? No puede existir una cosa si no está la otra. Porque la redención no se efectúa a través del poder de Dios. Porque la redención no se efectúa por el amor de Dios. La redención del hombre se efectúa por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Aleluya. Así de sencillo. Por eso el autor del libro de los Hebreos dice: porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y cuando Pedro le estaba hablando a aquella iglesia de los que se habían, de aquellos expatriados, de aquellos esparcidos, dice: vaya a primera de Pedro capítulo 1 y lea cuando él comienza: a los santos expatriados, dice, aquellos que por la causa del evangelio. Y a mí me toca mi corazón, porque por la causa del evangelio habían tenido que salir huyendo a otros países. Y dice: a Galacia, al Ponto, a Capadocia, que buscando Capadocia es Yugoslavia, hasta allá se habían ido los hermanos. Y él les dice: porque sabéis, amados hermanos, que no fue con cosas perecederas como oro y plata que ustedes fueron redimidos del modo de vida vacío que les había sido transmitido por sus antepasados, sino, le dice, que fue con la preciosa sangre de Jesucristo, la de un cordero sin mancha y sin defecto. Vamos entendiendo, ciertamente, ¿sí? Dijo el niñito cuando encontró el carro: te perdí, te encontré, te volví a comprar y ahora eres mío. En el libro de Apocalipsis, no a mucha gente le gusta leer el libro de Apocalipsis, porque de pronto encontramos un libro que no logramos entender muchas cosas.
Pero en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis hay una imagen de un grupo de personas que están de pie delante del trono. Y de pronto, dice la palabra de Dios, ven a un cordero que camina hacia delante del trono. Es el cordero que había sido asesinado. Y de repente todos los que rodeaban, dice, el trono de Dios, cayeron postrados para adorarle a aquel que había sido asesinado, a aquel que había sido inmolado. Y dice que aquella gente comenzaron a cantar un canto nuevo. ¿Qué cantaban? La escritura dice así, que cantaban una nueva canción. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Yo sé que usted está tomando notas porque hoy se va a ir a leer Apocalipsis, se va a ir a leer Juan, va a ir a leer Primera de Pedro. Usted va a querer saber más qué fue lo que pasó con Jesús y aquel hombre llamado Simón, a Pedro, al que le dijo, mi reino, le dijo, no es de los que quienes tienen un mejor precio, un mejor puesto, sino aquellos que sirven. Y dice la escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 5 que aquellos hombres comenzaron a cantar un cántico nuevo. Eran unos ancianos. Eres digno de tomar el rollo y abrir sus sellos, porque fuiste asesinado y con tu sangre compraste a los hombres de Dios, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, y lo hiciste para hacer con ellos un reino de sacerdotes para servir a nuestro Dios. ¡Qué palabra tan maravillosa! Jesús es el Redentor, nosotros sus redimidos. Él pagó un precio muy alto por la redención. Hay resultados también y beneficios en la redención. El profeta Isaías le dice a Dios, oh Dios, cuando tú estabas enojado conmigo, no me dejaste ahí tirado, sino todo lo contrario, tuviste tiempo para consolarme. El apóstol Pablo le asegura a la familia de la iglesia de Roma, por lo tanto les dice, yo creo que este hombre después de convertido tenía un amor grande por las iglesias. Por lo tanto les dice, ya no existe ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya por esa palabra. Y cuando nosotros nos acordamos del hijo pródigo, yo creo que allí podemos ponernos en ese lugar, porque la escritura dice que él tenía la convicción que el cielo mismo se había enojado con él, pero cuando se presenta delante de su padre no se niega, sino más bien dice la escritura que lo perdona. Wow. Yo ya con todo ese perdón, no sé si cada vez que estoy haciendo algo que no debo de pensar en las consecuencias, por supuesto, pero abogado tenemos para con Cristo, dice la palabra de Dios. Qué lindo es su Dios, que perdona nuestros pecados, porque en Él tenemos redención a través de su sangre, el perdón de nuestros pecados de acuerdo a sus riquezas, allá arriba, en el cielo. Vamos a usar la última vez la palabra dominguera de raíz griega, hablando del perdón. ¿Qué quiere decir despedir? Usted está perdonado, usted está despedido. No se acuerda más el Señor. Borra nuestros pecados. Y dice la escritura que los echa, ¿sabe a dónde? A la más profunda mar. Por eso el escritor del libro de Isaías dice, yo he borrado tus rebeliones como una nube espesa y tus pecados como niebla espesa. Si te vuelves a mí, yo te redimiré. Aleluya. Entonces, si Jesús es mi redentor, yo tengo esa confianza y esa seguridad de que yo soy su redimida. Y tengo esa confianza también de que aunque Él pagó el precio por la redención, hay resultados buenos para mí. Cuando hablamos del perdón, muchas veces nosotros creemos que se mide como en una balanza. Pero el salmista decía, Señor, tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Quiere decir que el perdón no se pesa en una balanza. En la historia del hijo pródigo, retomando Lucas 15, estoy dando las escrituras. Yo sé que ustedes tienen una mente, así como tienen una mirada fotográfica, tienen una mente retentiva.
que todas las escrituras que yo acabo de dar en esta mañana, todas las retienen. Lucas capítulo 15. La escritura nos enseña que el hijo pródigo sí estaba feliz de haber sido perdonado, pero en realidad el más feliz era el padre, porque el chamaco se le había perdido. Se gastó todo lo que le había dado, no había nada. Es más, había venido, como quien dicen, con una mano adelante y otra atrás, pero aún así el padre lo perdona. El padre era el que estaba más feliz por haberlo perdonado. ¿Sabe quién fue el primero que inició y dio el paso? Fue el padre. Dice que le dijo a los sirvientes: pongan la música, traigan, le dijo, el vestido más bonito que tengamos, el anillo y los mejores zapatos, traigan el becerro más gordo y mátenlo, porque mi hijo se había perdido, pero ha sido hallado. Entonces me recuerda el carrito del niño, porque él había hecho al hijo pródigo. Se le perdió, pero lo encontró. ¿Y sabe por qué? Porque Dios está más cercano y dispuesto a perdonarnos, que muchas veces nuestro estado de culpabilidad no nos deja aceptar el perdón de Dios. Pero Dios sí quiere perdonarnos. Ya estamos terminando. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy el que les doy vida eterna. Ustedes nunca van a perecer. Nadie los va a poder arrebatar de mi mano, porque mi Padre que me los dio es más grande que todos, y nadie es capaz de arrebatarlos de mi mano, de la mano de mi Padre. Quiere decir que con el perdón estamos despedidos. La deuda fue cancelada. En Él tenemos redención, dice, por su sangre, y el perdón de los pecados de acuerdo a sus riquezas de gracia. El Redentor, los redimidos, justificados, perdonados, adoptados, el único que pudo reconciliarnos con el Padre. Jesucristo es el único que podía liberarnos y darnos libertad. Él es el único. Póngase de pie en esta mañana. Jesucristo era el único que podía ir al mercado de esclavitud. Y no dijo: me voy a llevar a este, a esta, a aquella. Él dijo: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Quién quiere seguirme? Yo he venido para rescatarlos y para darles libertad. Yo pagué el precio. Incline su rostro. Vamos a orar en esta tarde. Amado Dios, te damos infinitas gracias por la oportunidad de escudriñar y de escuchar tu palabra, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, dice la Escritura, no hay sombra de variación, porque tú no cambias, tú no te mudas, porque tú eres perfecto. Gracias, Señor precioso, por la oportunidad que le has dado a toda la humanidad de que te conozcan, porque el precio fue pagado y la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario sana, salva, liberta y le pone nombre a la humanidad. Yo quisiera pedirle en esta mañana que, así como está, se tome un tiempo. Todos hemos cerrado al blanco, independientemente si fuimos un David, si fuimos un Judá, si fuimos un Pedro. Todos en algún momento hemos cerrado al blanco, pero la Escritura dice que Él está allí para perdonarnos de toda maldad, para borrar nuestras rebeliones y para darnos de su gracia conforme a sus riquezas en el cielo. Sé que hemos fallado muchas veces y algunas veces se nos olvida pedir perdón. Cuando perdonamos, recuerdo en un taller que nos dijeron: liberamos a la persona de toda culpa. Padre precioso, si en esta mañana
hubiera alguna familia que reconoce, una persona que reconoce en su corazón ser pecador y que necesita de esa sangre derramada en la cruz del Calvario para recibir el perdón de sus pecados y para que su nombre sea escrito en el gran libro de la vida, Señor, esta es una linda oportunidad. Nunca queremos dejar pasar la oportunidad de extender esta invitación. Habrá alguna persona que dice: soy una persona buena, pero no sabía que tenía que recibir a Cristo, y le gustaría, solo puede levantar su mano. Y si hay alguna persona que de pronto dice: mi corazón y mi vida necesitan estar reconciliados con el Padre, esta es una linda oportunidad, el reconciliarnos con Él. Por su sangre fuimos lavados, por sus llagas hemos sido sanados. Hay poder en la sangre del Cordero, un Cordero sin mancha y sin defecto, aquel que fue asesinado, pero que delante del trono de Dios era adorado. Y aquellos ancianos cantaban un cántico nuevo, porque era el único capaz de abrir los sellos, de abrir aquellos sellos. A ese Jesús precioso adoramos, glorificamos, bendecimos. Padre, en esta mañana preciosa, bendice cada corazón, bendice cada vida, bendice, oh Jehová, los que están pasando por un momento difícil. Sana el corazón, borra de nosotros, bendito Dios, todo sentimiento de enojo, todo sentimiento de impotencia. Pone en nuestro corazón paz, esa paz que dice la Escritura que sobrepasa el entendimiento humano. Jesucristo, tome el control de todas las cosas que no podemos cambiar. Tome el control de nuestra vida, el control en la vida de nuestros hijos, Padre, de nuestros muchachos, bendito Dios, que un día estuvieron en el redil y hoy están fuera. Permite, oh Jehová, que nuestros hijos que se han apartado puedan ser encontrados. Bendito Dios, que te busquen y te encuentren y entreguen su vida ahora que el tiempo es cercano. Oh bendito Dios, bendice esta iglesia, bendice las finanzas de mis hermanos, trae paz al corazón de los que han tenido una pérdida. Bendito Rey, hay tiempos en los que nuestro corazón, Señor, se siente compungido, se siente impotente. Señor amado, haz sobre nuestras vidas. Libértanos, libéranos de toda opresión, que podamos servirte con libertad de espíritu. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, hacedor de milagros y de maravillas. Señor, gracias porque en tu reino, bendito Dios, aquellos que te sirven, oh Padre de la gloria, serán bendecidos. Gracias, muchas gracias por tu palabra expuesta en el nombre glorioso, majestuoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos darle un aplauso al Señor en esta mañana. Amén.